Hola mis lindas felinas, bienvenidas nuevamente a este su canal Diamantes y Tacones. Estoy un poco congestionada, llegué de donde mi amiga, que a propósito van a ver un tag con ella. Y el día de hoy les voy a hablar de mis experiencias con la brujería. Yo tengo esto, pero no es que yo hago brujería. Es de las cosas que a mí me han pasado referente al mundo paranormal. Lo que pasa es, Felina, que cuando yo estaba en República Dominicana, cuando yo era adolescente, muchos saben que yo vine ya a finales de mi adolescencia para Estados Unidos, y cuando yo era adolescente en República Dominicana, yo tenía un novio que él viajaba aquí a Estados Unidos, y yo lo conocí a él allá en mi pueblo, en Barahona, se llama el lugar de donde yo soy, un lugar que van muchas personas que pasan de la frontera de Haití, y por eso hay mucha brujería, muchas cosas, pero ahora el cristianismo está combatiendo todas esas cosas, y ahora mi pueblo está cambiando para la honra de Dios. Les digo que yo tenía a mi novio, que él era, viajaba, estaba poco tiempo en República Dominicana y se tenía que ir al extranjero, que era donde él vivía en Boston en ese entonces. Él tenía a su madre, a la cual él le estaba ayudando a construir una casa en República Dominicana, y cuando teníamos más o menos un año de relación, él me dijo a mí que nos mudemos juntos, que él me iba a mandar dinero para que yo compre los muebles de una casa y rente un apartamento o una casa en mi país, para que él y yo viviéramos juntos, y yo no tener que ir a la casa de sus amigos, o él tener que ir a mi casa constantemente para visitarnos uno al otro y vivir en noviazgo, que cada vez que él llegaba al país, ir a la casa de nosotros. Él dejó de ayudar a su madre económicamente, al igual que lo hacía antes. Él la ayudaba, pero no con la misma frecuencia que lo hacía antes, porque ya tenía cierto tipo de responsabilidad conmigo. Pero lo que yo hice fue que con el dinero que él me mandó, yo compré todos los muebles para amueblar una casa. Cuando tú amueblas una casa en los países, por lo menos en el mío, tú no eres igual que aquí, que encuentras una casa con estufa y nevera. Yo tuve que comprar la estufa, tuve que comprar la nevera, tuve que comprar los sofás, todo lo que tenía una casa, la cama y todo. Pero como él todavía no había llegado al país, él me lo había mandado ese dinero desde Estados Unidos, yo decidí quedarme en la casa de mi madre, y las cosas que tenía, como la casa de mi madre era grande y estaba amueblada, lo que hice fue que lo dejé acumulado en un lugar que era como un pequeño espacio que había en la afuera de la casa de mi madre, que era como un garaje, vamos a llamarle así, un garaje. Bueno, todo estaba bien. Yo noté que la familia de él, en vez de unir la relación, le estaba separando. Le decían a él que yo salía con no sé con cuántos hombres, que en realidad no es verdad. Si fuera verdad, yo se lo dijera, porque yo era adolescente y los adolescentes cometen errores, pero no era verdad. Yo no salía con nadie. Entonces yo noté, en mi madurez yo no sabía que era eso, pero yo noté que ellos hablaban mentira, pero no pensaba que era celos, era cierto tipo de celos. Ahora, en mi madurez, yo analizo las cosas y yo veo que era cierto tipo de celo. Bueno, empezaron complicaciones, él y yo empezamos a tener cierto tipo de diferencias entre pareja, y yo quise terminar con la relación. Yo terminé con la relación. A la vez que yo terminé con la relación, lo que pasó fue que yo no me quedé con nada de lo que había comprado. En mi país se acostumbra que si tú vives con un hombre y esa persona es tu pareja, las cosas que te compró para la casa, como tú tuviste una relación con ella, le quedan a la mujer. Eso se usa en República Dominicana, pero a mí no me hacía falta, y en la casa de mi madre no cabían, y lo que me estaba era estorbando. Un día, sin yo saber nada, la relación se había acabado. Él le dijo a la madre que la relación
relación se había acabado. No sé si fue que le preguntaron por mí, no sé realmente lo que fue que pasó ahí, pero en el momento de que yo terminé de hablar con él, al momento cerró el teléfono y llegó una brigada, por así decirlo. Llegaron familiares de él, su madre y también unas primas, no sé, llegaron 3 personas a mi casa a buscar todo lo que yo tenía en mi casa, como como que no querían que que yo me quede con los muebles y las cosas que su hijo había comprado, porque era el dinero de él. Yo lo entiendo, yo se lo devolví, por mí no hubo ningún tipo de problema, porque como yo le dije, yo en mi casa, yo no era millonaria, pero yo vivía como una reina, no me faltaba absolutamente nada y tenía lujos porque mi país es un país de bajos recursos. República Dominicana es un país pobre y a pesar de que era un país pobre, nosotros éramos un dueño de negocio y esas cosas. O sea, no quiero abundar en eso porque no voy a presumir ni nada de eso, no quiero presumirle, pero quiero decirle exactamente las cosas como son para que puedan entender esta historia. Bueno, pasó eso, no me quería quedar con nada, se lo devolví todo sin discusiones y sin nada, y eso lo llevaron. Al poco tiempo yo me fui de casa de mi madre a casa de mi abuela a vivir, que no era muy lejos, era solamente 4 casas de diferencia. Me fui para casa de mi abuela porque ya mis primos se habían ido uno por uno y quedaba poca persona en la casa de mi abuela, y en la casa de mi madre yo tenía que lidiar con mi hermano que también estaba entrando en la adolescencia. Yo le llevo 5 años y yo decidí irme para la casa de mi abuela porque me era más conveniente, tenía una habitación yo ahí sola, que estaba tranquila. En la casa de mi madre yo también tenía mi propia habitación, pero mi hermano no me dejaba en paz. Bueno, en la casa de mi abuela yo empecé a... todo el mundo tiene que hacer algo en República Dominicana. Si son muchas personas en la casa, unas limpian, otras hacen esto. Bueno, un día me tocó a mí coger y barrer el patio junto con mi cuñada que se llama Mercedes. Me tocó barrer el patio y todo estaba muy bien. Ese día mi cuñada no sé si empezó a sentirse mal en ese mismo día, pero empezaron a pasar cosas y nosotros ya teníamos cierta experiencia en cosas que pasaban de brujería, no porque nosotros la ejercíamos ni porque creíamos en la magia negra o en la magia blanca, solamente creíamos en el poder del Espíritu Santo y Jesús y Dios, porque nosotros éramos cristianos o somos cristianos en mi casa. Pero sabíamos porque ya la familia de mi prima había pasado por ese proceso y venían personas que tenían que los dones de brujería y esas cosas, y mi prima ya había pasado por eso. Yo lo que me recuerdo que un día, después de que yo estaba con mi familia y todo eso, lo que sucedió fue que yo me bañé, no hablé con nadie en mi casa, como que si algo me había pasado. Yo no había peleado con nadie, pero ese día me sentía enojada y me fui de la casa. Me fui de la casa no porque me quería ir de la casa, me fui de la casa a distraerme afuera. En lo que yo estaba afuera en la calle, no recuerdo qué pasó. Y yo estaba en mi pueblo, Barahona, divagando por las calles. Andaba como una persona que loca, andaba descalza y con la misma ropa sucia durante una semana. Mi familia no podía dar conmigo porque cuando le decían que yo estaba en un lugar y ya yo iban, yo no estaba en ese lugar, ya yo estaba en otro lugar. Pero yo no me quedaba a dormir en la calle. Yo no sé, no sabemos. O sea, no sabemos si yo me quedaba a dormir en la calle porque cuando mi familia me encontró yo estaba en un hotel. Ahora le explico lo que pasó. Después de que pasó eso, yo me recuerdo que yo estaba en la habitación del hotel, que yo no sé quién me la pagó, ni quién me llevó ahí, ni por qué yo estaba ahí, ni por qué yo no salía, ni no sé lo que pasó. En realidad yo estaba en la habitación de ese hotel y yo recuerdo que yo me sentía incómoda, pesada, que quería irme y me sentía triste y deprimida a la misma vez. Yo no estaba en droga, para que no crean que yo estaba en droga o que estaba drogada o borracha. No, yo incluso fui entrenada por la Defensa Civil y también por la
el Departamento de Control de Droga en República Dominicana, o sea que esas cosas no pasaban conmigo. Yo ni siquiera conocía la marihuana ni la cocaína. Hoy en día solamente conozco la marihuana porque ya es común y donde quiera que tú pasas te da el olor de marihuana, pero no conozco ni la cocaína ni ningún tipo de droga, para que no se hagan la idea que yo estaba drogada o alcoholizada, porque eso no pasó. Entonces yo estaba en el hotel y lo que yo recuerdo es que la luz no era una luz clara como aquí, era una luz como amarilla roja. Así era que yo veía, no sé si en realidad era así, pero así era que yo lo veía, como una luz amarilla roja. Y en un momento yo sentí que entró una persona a la habitación y esta persona era un hombre negro, de la raza negra. Le voy a decir específicamente haitiano, porque mi país es fronterizo con Haití, y yo vi a esta persona haitiana. Los haitianos en mi país, todos los haitianos, o la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos son personas que ejercen el vudú, la brujería negra en mi país, magia negra en mi país, magia de maldad, para que lo puedan entender. Y llegó esa persona a la habitación, entró, no abrió la puerta, no sé de dónde salió porque yo no escuché la puerta, pero yo lo vi que se acostó encima de mí, estaba desnudo desde la cintura para arriba y se acostó como con una forma como de quererme hacer el amor o algo así, y yo lo rechazaba, no que lo empujaba, porque yo no podía hacer fuerza, no podía defenderme, no sabía qué estaba pasando conmigo, y yo empecé como a, a empujarlo, pero no era empujarlo porque mis manos no hacían nada, como a rechazarlo mentalmente y sentimentalmente. No le puedo explicar, pero era una manera muy, muy, muy extraña. Y lo que yo recuerdo, que él me quería besar y yo doblé la cara, y cuando yo volteo mi cara, él bajó por acá y yo estaba en ropa interior, yo estaba en brasier y en panty. Y yo recuerdo que él me mordió aquí en la costilla derecha y también me mordió entre las piernas izquierda. O sea, dentro de mis piernas, en la parte de adentro de mis piernas, pero en mi pierna izquierda, él me mordió. Y en el momento que él me mordió, yo sentí el dolor. Y yo sentí también, yo no lo veía físicamente, que yo no le puedo explicar. Era como un espíritu, porque físicamente yo no podía decir que él era, que yo lo vi fijamente y que yo lo palpé, porque yo lo sentía, pero no lo podía palpar, esa es la palabra. Yo sabía que era una persona que estaba ahí, pero yo no podía tocarla. Y era una persona morena que le faltaban algunos dientes, era muy, muy extraño. Y en el momento que él me muerde aquí, dentro de las piernas, tocaron la habitación. Cuando yo voy a la puerta de la habitación a abrir, miro por el ojo que tiene ahí para tú mirar, el ojo mágico, y era mi tía. Yo sentí un alivio y empecé a llorar, le abrí la puerta, y también andaba mi primo Alejandro y me fueron los dos a buscar a ese hotel, el cual yo no sé quién me llevó a ese hotel, quién pagó ese hotel, porque era un hotel de turistas, no era un hotel económico, no era un hotel de mala muerte, como le dicen, era un hotel donde se quedaban turistas, que era un poco caro, y yo no sé quién me pagó ese hotel, y yo estaba en ese hotel, o cómo me dejaron entrar, o qué yo comía, yo no sé qué estaba pasando conmigo. Lo que pasó fue que mi primo y mi tía me llevaron a la casa, yo me subí en el vehículo familiar y estaba tan contenta de yo ver a mi familia en ese momento, porque era como un alivio, era como algo que yo quería que pasara, pero que yo no podía dejar que pase al mismo tiempo. No sé, algo me detenía a que yo busque a mi familia o a que yo dé con el camino de mi casa. Entonces, ahora le voy a contar por qué mi tía me encontró en ese hotel y cómo ella llegó a ese hotel. La mañana anterior al día que ella me encontró, a la casa llegó un hombre y le dijo a ella: ustedes tienen un familiar que están buscando, y es una muchacha adolescente, es una muchacha joven, no uso la palabra adolescente porque allá casi nunca se usa la palabra adolescente, dicen joven, menor, vieja, más o menos, o sea. Entonces él le dijo que era una muchacha joven y que estaban buscando a mi familia, y que a él unos seres de luz le habían mandado, porque nosotros teníamos unas personas, unos seres de luz que protegían a mi familia, y que lo habían mandado porque si no me encontraban,
en esa semana, antes del viernes, yo me iba a morir. Mi tía me fue a buscar al hotel porque él le dijo, ustedes la van a encontrar en este lugar y es un hotel de tal color y ya, ustedes le van a tener que traer aquí antes del viernes. Mi tía empezó a buscarme desde el miércoles y no daba con el hotel que era porque ella había buscado los hoteles más grandes de allá, que es una zona turística en el pueblo donde yo vivo, y estaba buscando y no me encontraba. Fue a un hotel que era donde yo estaba y preguntó que si se estaba quedando una muchacha con mi descripción y le dijeron que sí. Le preguntaron que con quién se estaba quedando y le dijeron que sola. O sea que no saben cómo yo llegué ahí, no supieron quién me llevó ni nada. Y no saben cómo yo pagué. Dijeron que yo pagué efectivo. Pero yo no tenía dinero en efectivo. Yo era una adolescente. ¿De dónde yo iba a sacar dinero? ¿De dónde yo tenía dinero? El jueves mi tía empezó a buscarme y no me encontró el jueves en la mañana, entonces fue cuando me encontró el viernes, el jueves en la noche. Ella me encontró el jueves en la noche y ellos ya iban precavidos porque el señor le había dicho que cuando yo entré a la casa yo no iba a entrar normal, que yo no iba a entrar por mis propios pies, que iba a entrar desmayada y cargada. Ellos no me habían dicho nada a mí que le habían dicho eso, yo estaba actuando normal, pero mi tía y mi primo estaban actuando raro. Y cuando yo entramos a la marquesina, al garaje de la casa de mi abuela, que yo me desmonto del vehículo familiar, ahí mismo yo sentí que me dieron un golpe que ustedes no se imaginan, porque yo nunca había sentido un golpe tan grande, pero yo sentí un golpe en la espalda muy, muy grande y caí en los brazos de mi primo. Mi primo me agarró para que no me caiga, pero yo sentí el golpe tan grande y me cargó y me puso en el sofá de la casa. Le estoy contando esto porque fue lo que me dijeron después de que yo me desmayé, porque cuando yo me caí yo no me acuerdo de nada. Pero cuando yo estoy en el sofá de la casa, yo empiezo a hablar con una voz diferente a mi voz. Era una voz como entre hombre y de mujer. Y empiezo a decir muchas cosas que ahora no me acuerdo porque fue que me lo dijeron a mí y en este momento no me acuerdo y tampoco no me lo quiero recordar. Yo empecé a decir muchas cosas y mi abuela me empezó a orar, mi tía me empezaron a orar, me empezaron a hacer muchas cosas en mi casa, todo en el nombre de Dios y en la palabra de Dios, el Espíritu Santo, porque mi familia era cristiana o es cristiana. Yo pude dormir tranquila porque ya con las oraciones y las cosas que me habían hecho mi familia, yo pude durar hasta el otro día, que era el día viernes. Gracias a Dios yo llegué a mi casa, porque si llegaba antes del viernes, según la persona que llegó allá, dijo que yo no podía, que yo iba a llegar muerta, era a mi casa. Porque lo que me estaban haciendo era una brujería, que alguien me estaba haciendo una brujería para matarme. Al otro día, el viernes en la mañana, muy temprano, llegó ese señor a mi casa, a la casa de mi abuela, donde yo estaba viviendo, y entró en la habitación donde yo estaba, y ahí él llevó algo para que yo me lo tome, que era como unas hierbas, no sé, y me hizo una limpieza física, espiritual, y usando ramas de matas y muchas cosas, me hizo una limpieza espiritual, y el hombre hacía cosas raras, oraciones, yo lo vi que él agarraba el fuego, hacía como ritos. Pero eso para mi familia no estaba muy bien porque mi familia era cristiana, pero ese señor, si no fuera por ese señor, yo no me habría salvado, quién sabe. Yo me salvé gracias a Dios primero y después a él, que fue a avisarle a mi familia sobre sus revelaciones. Lo único es que hay veces que personas tienen dones y no lo usan como realmente tendrían que usarlo. Lo usan para otras cosas. Entonces él llegó a limpiarme y todo, y él me dijo que ya no me volvía a pasar eso y que ya yo iba a estar bien, y me hizo muchas limpiezas. Ese día yo pude recapacitar. Hasta ahora yo no me acuerdo quién me llevó ahí y cómo me llevó ahí ni nada,
Pero después de que él hizo la limpieza y todo, él me preguntó a mí, mientras tenía la cosa con fuego, me preguntó a mí, ¿tú quieres saber quién te hizo esto? Y yo le dije que sí. Entonces él me dijo el nombre de la persona que me lo hizo con nombre y apellido y me dijo quién era esa persona y me había dicho que era la mamá de mi ex novia, que me había hecho eso porque ella sentía mucho coraje hacia mí, porque yo lo había alejado a su hijo de ella, lo había alejado a ellos dos, que le había quitado la atención de su hijo y que ella me había hecho eso a mí para matarme porque me quería quitar del medio, que esa es una palabra muy usada en Santo Domingo cuando alguien quiere matar a otra, quitar del medio, me quería quitar del medio. Yo en realidad no le guardo rencor a ella, ningún tipo de rencor. La señora ahora es cristiana, ojalá que sea cristiana de corazón y que se arrepienta por todas las cosas que ella hizo y por todos sus pecados. Yo no le guardo ningún tipo de rencor porque yo creo que Dios es el único que tiene que pelear mis batallas y todas las cosas que me hacen a mí, yo no la peleo aquí en la tierra físicamente, yo la peleo de rodilla y Dios se encarga de cobrarle a mis enemigos, que no son muchos, pero a mis enemigos ocultos, porque todos tenemos enemigos ocultos. Muchas veces creemos que tenemos amigos o confiamos en personas y esas personas son tus enemigas ocultas. Entonces, lo que yo hago es ponerme de rodilla y hacer que mi guerrero, que es Dios, con el único que yo creo, pelee mis batallas y yo gano las batallas que mi Dios, el Todopoderoso, pelea por mí. Entonces, con esto les digo que no hay cosa más fuerte que Dios. No hay cosa más fuerte que tú ponerte de rodilla para que Él pelee las batallas por ti y que si Él no puede, Él va a mandar el poder de sus ángeles para que te puedan proteger y que estén alrededor tuyo, para que te puedan proteger de maldad y de cosas que no están bien para tu vida ni para tu entorno. Con eso les digo que yo no soy cristiana porque yo no voy a la iglesia, no. Yo sí soy cristiana, aunque yo no asisto a la iglesia, yo soy cristiana. Yo sé que yo me tengo que congregar porque congregándote tú te acercas más a Dios, pero yo creo mucho en Dios, yo soy cristiana, seguidora de Cristo, sé que Cristo existió, que fue el Hijo de Dios, y sé que por Él y por Dios y por toda la fe depositada en mi familia, no solo yo, en mi familia, en mi madre, mi abuela, mi tía, mis primos, toda mi familia que me quiere y toda la fe que depositaron y todas sus oraciones, por eso yo estoy aquí y por eso yo estoy sana de esa maldad y magia negra. También me pasaron otras cosas durante mi embarazo de ámbar. Me pasaron cosas viviendo en mis casas aquí en Estados Unidos, mis casas en los estados que yo he vivido, me pasaron cosas y incluso mis hijos ya han visto a ese ser de luz que protege a mi familia, el cual yo le dije que mandó ese señor para que me ayude. Mis hijos ven a ese ser de luz y nosotros creemos que es la mamá de mi abuela, que se murió cuando mi abuela era pequeña y se murió de parto. Entonces nosotros creemos que es ella y es un ser de luz que nosotros tenemos que nos protege. Yo sé que los muertos tenemos que dejarlo descansar en paz, pero no sé si creer que es ella o no sé si creer que son ángeles. Yo prefiero creer que son ángeles, dejar los muertos en los muertos y los vivos entre los vivos. Y yo quiero creer que son ángeles que Dios me manda, ángeles que se pueden ver, ángeles visibles, aunque todavía yo no lo he podido ver con mis propios ojos. Espero que Dios me conceda verlo y que esos ángeles que se me sean visibles hacia mí y que yo la pueda ver y saber quiénes son y que pueda hablar. Y también le pido a Dios que Él se manifieste hacia mí y yo poder hablar con Él y espero no asustarme. Muchísimas gracias, felinas. Esperen los otros relatos porque de verdad que tengo muchísimos. Han pasado muchas cosas conmigo, muchísimas cosas. Incluso el nacimiento de mi hijo Tiago fue a causa de cosas sobrenatural que nos pasaron a mi esposo y a mí. Y mi embarazo también.
Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por ver mis videos. Suscríbete a mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Ojalá que te salga a ti.